Desde que cayeran los primeros rayos de la tormenta de Sigmar, Gur había presentado batalla sin cuartel a los forjados en la tormenta. Como un animal acorralado que se vuelve contra sus cazadores, el reino reaccionó contra los guerreros aziritas frenéticamente, ansioso por derribar a esos extraños enemigos. Así había sido siempre en Gur. Los papeles de cazador y presa se cumplían desde los picos donde acechaban los depredadores y la tundra desolada, hasta los cubiles alfombrados de huesos y las junglas brumosas infectadas de seres terroríficos. Tribus de fieros Orruk, crueles hombres bestia y humanos salvajes lanzan sus cantos de guerra en la noche. Las cavernas y ruinas albergaban bestias monstruosas hambrientas de su siguiente comida, y hasta el paisaje pugnaba por la supremacía. En el cielo los cuatro vientos soplaban unos contra otros en una prueba de fuerza sin fin. Los ríos horadaban con furia su cauce sobre la piedra, y los soles perseguían a las lunas por un firmamento salpicado de estrellas. Vivir en la tierra de las bestias suponía ser, a un tiempo, cazador y presa, parte de un ciclo vigente desde que los reinos mortales comenzasen a vagar por el vacío. La guerra no era desconocida en Gur, y en épocas pasadas, como ahora, los ejércitos se reunían en las tierras salvajes soñando con la conquista y la violencia. Bendecidos por Sigmar y firmes en su propósito divino, los forjados en la tormenta combatían para conquistar aquel lugar salvaje en nombre de su patrón. Durante su estancia en Gur, habían librado numerosas campañas y conquistado tierras agrestes e imperios bárbaros. Como siempre, la principal misión de los forjados era controlar los reinoportales. Entre las primeras estaba la puerta encadenada, en los coros de bestias de Gurok. Tras descender a la laberíntica fortaleza de jaulas, los martillos de Sigmar se habían enfrentado a los esbirros del caos y a ejércitos de abominaciones bestiales con el fin de tomar el reino portal, lo que costó que muchos forjados en la tormenta fuesen enviados a Azir. Los yunques de Heldenhammer, siguiendo su ejemplo, despejaron el cementerio de gargantes de los picos colmilludos. En medio de una fortaleza de huesos gigantes dispersaron las 12 tribus Ogor del tirano Maurok en una batalla que estremeció la cordillera en 100 leguas a la redonda. Sin embargo, apresar las puertas era tan solo una de las metas de los forjados en Gur. Por orden expresa del dios rey, también debían buscar al dios Orruk Gorkamorka. El dios bicéfalo había sido un aliado de Sigmar en eras pasadas, y los ejércitos de Azir conservaban la esperanza de que volviese a serlo, y que los pieles verdes y los forjados luchasen juntos contra los dioses oscuros. Mas por el momento sus esfuerzos solo se habían topado con peligrosos Orruk desesperados por pelear con este nuevo y poderoso enemigo del cielo. El caballero Aziros tomó tierra en la ladera nevada de la cordillera Borealis con la gracilidad de una ave de presa posándose en su percha. El Lord Celeste Timón observó al mensajero aproximarse. El frío aire de la montaña había dejado una capa de escarcha sobre la armadura argéntea del guerrero. «Saludos, Timón de los señores de la tempestad. El señor Sigmar desea vuestro regreso a las tierras heridas. ¿Hay nuevas de aquel que llaman Puño de Gorko?» Timón preguntaba más por curiosidad que otra cosa. Le parecía una encomienda absurda el tratar de hallar a un representante del dios Orruk, y después confiar en que de algún modo pudieran obtener la obediencia de los salvajes. «No», dijo el caballero Aziros, «mas hay informes de una gran reunión de pieles verdes en torno al gran cañón conocido como Pazomuete. Se cree que es la ubicación actual de la Omnipuerta. Llevaréis a vuestros hombres a reunirse con los caballeros excelsos, que ya están en camino para conquistarla». Timón no respondió. Su último viaje al reino de las bestias había sido fatal, y ahora, recién completada su reforja, no deseaba regresar, pero parecía que Gur aún reservaba algo para él y sus hombres. Cuando las fuerzas del caos conquistaron todas partes, los esbirros de los dioses oscuros intentaron encadenar a Colmillo Track para tener paso franco desde Puerta Fauces hasta todas partes. Para mantenerla abierta se anclaron grandes cadenas pinchudas a la boca de la bestia y a 6 bastiones del caos vivientes. Estos fuertes rectantes se habían construido en el lomo de colosales monstruos semejantes a escarabajos. Cada uno era la ciudadela de un señor, mortal o daemonio, encargado de defender la Puerta Fauces. Al principio, la lombriz del mundo no se tomó a bien los intentos de someterla,
pero durante un tiempo los 6 fuertes reptantes mantuvieron a Colmillo-Track en su sitio, abriendo su bocaza colmilluda para permitir que los ejércitos salieran de su gaznate. Sin embargo, Colmillo-Track constantemente trataba de sacudirse los fuertes reptantes en una pugna durante la cual la criatura horadaba el reino de las bestias, hasta que las guarniciones de los fuertes conseguían someterla de nuevo. La llegada de Colmillo-Track a las Tierras Heridas fue un hito en las guerras de los Reinoportales. Los exploradores de Sigmar descubrieron su ubicación actual, y los forjados en la tormenta se dirigieron a ella en masa para conquistarla. Mas antes de que los guerreros de Azir llegasen a la puerta, había otras batallas en ciernes. Tal vez la atrajese la brutal energía de los Orruk, o la guiase la mano de Gorko, o quizás Morko, pero Colmillo-Track apareció al borde del Pazo Muete en medio de una reunión de clanes: los Zoles de Hierro, los Rebanadoras de Drogoth, los Puñoz de Draka y los Piñoz de Sangre. Se quedaron inmóviles cuando el monstruo irrumpió en el desierto Muete, arrastrando tras de sí los 6 fuertes reptantes. Mientras los megajefes discutían sobre quién atacaría primero a la descomunal criatura, los señores de los 6 fuertes reptantes lanzaron ataques preventivos. Se abrieron las puertas en las bocas de los bastiones, y por las lenguas de las bestias mutantes se lanzaron a la carga columnas de guerreros del caos, caballeros infernales y daemonios inquietos. Una marea de corceles y fuego alcanzó a los Orruk. Los ejércitos del caos se esparcían por las tierras heridas desde cada uno de los 6 fuertes reptantes. Bajo la mirada amenazante de grotescas efigies de hierro y gárgolas escupefuego marchaban las hileras de caballeros y carros de acero. Por encima del estruendo de las ruedas y los cascos, Colmillo-Track rugía por su libertad. La bestia sentía la furia de los Orruk y bramaba, debatiéndose contra sus cadenas y haciendo que los fuertes reptantes se tambalearan sobre sus enormes patas, luchando por no caer a las gigantescas fauces. En los fuertes reptantes de bronce y de sangre, los señores de Corne, Baitrax y Draegor lideraban a sus jinetes de armadura carmesí y sus tribus bárbaras hacia el bosque del hambre. Allí los Orruk del clan llamado los Puños de Draka se reunían por millares. Mientras los jefes de clan estaban discutiendo la mejor manera de machacar a los fuertes reptantes, les alcanzó la primera oleada de sangre jurados. Pese a lo súbito del ataque del caos, los Puños de Draka contraatacaron con furia, sirviéndose de los enormes troncos huecos de árboles caídos para encauzar a los guerreros de Corne hacia sus rebanadoras. Al compás de los crujidos de la madera y del tintineo del acero del caos contra el tosco hierro, ambos bandos se daban de espadazos hasta que en los bosques del hambre solo hubo sangre y muerte. Cerca del fuerte reptante del tormento, donde el mar mordedor roía los bordes de las tierras heridas, los Rebanadoras de Drogoth habían tomado un campamento abandonado. Las fuerzas del príncipe daemonio sin lesa, Sangre Pálida, cargaron contra esta extensión de torres flotantes y pontones. Las gráciles siluetas de las diablillas y la caballería de Rastrealmas hizo estragos entre los Orruk como pirañas devorando a su presa. Los Rebanadoras de Drogoth respondieron con un guá ensordecedor al tiempo que las peñas de Brutoth se abalanzaban sobre los vástagos de Slanes. El peso de tantos Orruk hacía que docenas de plataformas de madera se tambaleasen peligrosamente sobre el mar, pero los demonios seguían acudiendo. Desde los fuertes reptantes Baldío y Desollado, Vargos el Sinrostro y el Heraldo Nerbudo llevaron a sus legiones contra el clan Piñoz de Sangre, que se aprestaba para la guerra a la sombra del enorme esqueleto bicéfalo de un Gigadroth. El megajefe Zogbat asaltó al enemigo desde las amplias cuencas de los ojos de aquellos cráneos ancestrales. Sus peñas de gruntas salieron en tromba de las fauces dobles del esqueleto. Ambos ejércitos se trabaron en un estruendo ensordecedor de metal contra metal, y pronto los Pieles Verdes se vieron repelidos. Entretanto no cesaban de salir guerreros del caos y daemonios de los fuertes reptantes. A la sombra del fuerte reptante de la perdición, las cosas eran distintas. Dakbat, Pateacanijoth y los Zoles de Hierro estaban lejos, y tardaron más en entrar en combate. Los exploradores en grunta del megajefe informaron de ataques enemigos en todos los frentes que machacaban a los otros Piñohierro. Cuando las enormes puertas del fuerte reptante de la perdición se abrieron y una horda de berserkers aullantes cargó,
Algunos zoles de hierro cruzaron a toda velocidad el abrupto terreno para hacerles frente. Dagobah tenía una idea mejor. Si los muchachos del caos querían cargar contra él, les esperaba una sorpresa. Posó los ojos en el pazomuete. Desde que los Horus recuerdan, lo que viene a ser aproximadamente el lapso de tiempo entre el momento presente y la última vez que se peleó, el pazomuerte había sido importante para los Piñoyerroth. Según las leyendas, cuando un megajefe cuyo nombre nadie recuerda se quejó a Gorko por no tener suficientes monstruos contra los que luchar, el dios escarbó un gran cañón en la tierra con la uña del dedo gordo del pie y vació en ella un gran saco de gargantes. Desde entonces, siempre que un Horrus quiere demostrar lo duro que es, viaja hasta el pazomuete y con un puñado de Horrus observándole desde el otro lado, emprende la carrera de la muerte. Se trata de una prueba consistente en atravesar el desfiladero de punta a punta, intentando no ser devorado en el proceso. Los Horrus aún debaten qué se considera exactamente no ser devorado y qué porción de una extremidad debe perderse para que cuente como tal. En lo que todos están de acuerdo es en que el pazomuete es un sitio peligroso de veras y que todo Horrus que llega al final es digno de sus piños. Dagobah atrajo al ejército del señor Hakadron a este cubil de gigantes hambrientos. Los belicosos batidores de la hueste de Corne hostigaban a los zoles de hierro mientras se abrían paso por la lengua del Trogoth, una escarpada pendiente marrón que descendía por la pared del acantilado hasta el paso. En el angosto sendero peleaban los dos ejércitos, y solo el gran número de los Horrus evitaba que la vanguardia, sangre jurada, atravesara sus líneas. Los contendientes seguían descendiendo, adentrándose en la garganta. Los Brutoth despeñaban a grupos de saqueasangres que caían hacia la oscuridad entre alaridos. Simultáneamente, nuevos enemigos acometían a los Horrus, salpicando las rocas de sangre. Un campeón del señor Hakadron, Garbor el Cruel, se abrió camino por su cuenta, aplastando las líneas de recios que Dagobah había dejado protegiendo su repliegue desde las llanuras superiores. Dagobah, a lomos de su muerde aplasta, provocaba al campeón sangre jurado con gestos obscenos, atrayéndole junto a sus guerreros a lo más profundo del paso. Siguieron bajando por la pendiente y pasaron el gaznate del muerto. Los surtidores de la enorme boca de piedra en la base de la lengua de Trogoth empapaban a los ejércitos con el agua de los ríos de las tierras heridas. Mientras el señor Hakadron estaba ocupado con la retaguardia de Dagobah en la rampa, los aplastacráneos de Garbor cargaron hacia la penumbra del fondo del cañón. Hakadron gritó a los caballeros que esperasen al resto de la hueste, pero Garbor hizo caso omiso de las órdenes de su señor. El campeón solo pensaba en la gloria que supondría cortar la cabeza del megajefe. El señor Hakadron peleaba con más ahínco al oír el sonido de la masacre que ascendía desde el cañón oscuro. Algo le decía que los Horrus estaban tendiendo una trampa a su ejército, por más insólita que pareciera la idea. Sin embargo, ya no podía detenerse, no mientras sus rivales seguían aplastando al enemigo sin titubear. Reunió a sus jinetes y lideró la carga a través de los últimos recios. Los cuerpos caían como lluvia desde el precario camino en el acantilado, algunos de ellos al río, donde eran engullidos por el gaznate del muerto. En lo alto aún se veían los rezagados del clan de Dagobah. Los Horrus proferían burdos insultos que dejaban clara su opinión del general del caos y de su ejército. Tal y como Dagobah esperaba, los siervos de Corne se habían sumido en una locura inducida por la rabia. El señor Hakadron ordenó a sus guerreros adentrarse en el cañón. Las pisadas de millares de pezuñas de bronce y botas con suela de hierro resonaban por las paredes del desfiladero, acompañando el descenso del ejército, y el señor de Corne ordenó a sus caballeros lanzar a sus monturas daemónicas al galope. El estruendo de la batalla era hipnótico a tan poca distancia, y Hakadron vio al primer guerrero mutilado. En la penumbra del cañón, lejos de sus traqueantes máquinas de guerra, tomaba forma un mar de huesos y sangre. Había siluetas gigantescas acuclilladas en la oscuridad, royendo despojos aún convulsos. En aquel momento el señor de Corne se percató del peligro que corría su ejército. Las guarniciones de los fuertes restantes raras veces se aventuraban extramuros, y dado que Colmillotrac nunca visitaba dos veces el mismo lugar, Hakadron no conocía el pazomuerte ni los horrores que yacían en su interior. En la sombra, decenas de ojos miraban ansiosos cómo se acercaba su siguiente comida.
Garbor el Cruel hincó espuelas en los flancos metálicos de su corcel. El Juggernaut lanzó un bramido de furia y aceleró derecho hacia la oscuridad. A ambos lados veía las siluetas blindadas de sus hermanos caballeros, el brillo de los ojos de sus corceles y las volutas de humo de sus hocicos. Sentía su ansia de matar, pues era la misma hambre que le roía el corazón, y sabía que sus mentes estaban fijas en cuán pronto derramarían la sangre de sus enemigos. El hedor del alcohol inundó sus fosas nasales y formas monstruosas se movían en las sombras frente a él. Eran difíciles de discernir en la oscuridad, como nubes en una noche sin luna, pero algunas de esas nubes parecían tener ojos, dientes y extremidades como columnas. Entre las sombras, Garbor creyó ver una fila de Horrus tratando de huir, dispersándose ante su llegada como los cobardes que eran. Garbor mostró los dientes, todos ellos afilados, y enristró la lanza. Entonces oyó muy de cerca el murmullo de un movimiento y un extraño chasquido sordo, como si algo enorme hubiera dado un brinco y aterrizado en una pila de chatarra. Durante un segundo, Garbor creyó haber oído el inicio de un grito súbitamente truncado. Tras mirar a izquierda y derecha, vio que sus hermanos habían desaparecido. Volvió su atención a los Orruk y vio que también habían desaparecido. De pronto se dio cuenta de que las rocas que le rodeaban no eran las filas de sus tropas, sino que era una enorme mano que cerraba los dedos en torno a él. Unos chasquidos húmedos resonaban en todo el desfiladero mientras la vanguardia del señor Hakadron era devorada. Los gargantes hambrientos metían guerreros de la sangre en sus bocazas, pisoteaban a los Juggernauts con pies del tamaño de carros, o sacaban sus largos brazos de las cuevas para atrapar víctimas incautas. Pero el ejército de Hakadron no era el único que sufría a manos de los aplastahumanos. Los zoles de hierro perdieron un buen puñado de pieles verdes en su repliegue hacia el interior del cañón, pero los Orruk conocían los peligros del Pazo Muerte y sabían que la única manera de sobrevivir era seguir moviéndose. Algunos miembros del ejército sangre jurado trataban de plantar cara a los violentos gargantes. Hundían sus puños ensangrentados en los gigantescos ojos y cortaban con sus hachas tendones del grosor de cuerdas. Aquí y allá, grandes manazas eran repelidas a palos, de vuelta a sus cubiles, y gargantes caídos eran hechos pedazos por los salvajes acólitos de Corne, mas este no era un campo de batalla abierto en el que la astucia y la estrategia sirvieran para vencer, ni se trataba de enemigos que se doblegasen frente a filas compactas y disciplina férrea. Los gargantes del Pazo Muerte, famélicos hasta la locura, seguían acudiendo al son de la batalla, y pronto, en el cañón alfombrado de huesos, hubo una nueva capa de cadáveres ensangrentados. El señor Hakadron seguía avanzando a lomos de su Juggernaut. Mientras, sus hombres morían a cientos. El señor de Corne encabezaba un grupo contra los zoles de hierro. Hakadron había abierto camino para el ataque a costa de una buena parte de su ejército, y ahora los gritos de guerra de los sangrejurados apenas si ocultaban el sonido del grotesco festín que tenía lugar tras ellos. Bajo la demencial mirada de las efigies de Gorko o quizá Morko, que vigilaban desde el extremo del cañón, estalló otra batalla. Allí, donde los Piñoyerroth demostraban ante su dios lo duros que eran, el ejército de Dakbat se había plantado para presentar batalla. Indignado por la huida de su enemigo, Hakadron abrió una senda hasta Dakbat a golpe de hacha. El arma del señor de Corne estaba empapada en sangre de Orruk. Los aplastacráneos hicieron pagar a los zoles de hierro, pisoteando y aplastando las líneas de Brutoth vociferantes, pero la potencia de la carga sangrejurada no bastó para derrotar a los zoles de hierro. El astuto plan de Dakbat había surtido efecto, y el ejército que sobre las llanuras superiores superaba al suyo en proporción de 4-1 era ahora prácticamente del mismo tamaño. Con un espantoso «guau», los Piñoyerroth contraatacaron. Los gruntas flanquearon a las tropas del caos, mientras que nuevas peñas de Brutoth alcanzaban el frente a empellones. En lo alto, los ojos de las efigies Orruk emitían un brillo verde en señal de aprobación. En aquel preciso instante, con el sino de la batalla entre los zoles de hierro y la hueste de Hakadron oscilando en el herrumbroso filo de una rebanadora, un trueno monocorde se propagó por las tierras heridas, sacudiendo el suelo y silenciando hasta los monstruosos gruñidos de Colmillo Trag. Los forjados en la tormenta hacían su aparición.
Dagbat le pegó en la cara a un guerrero de la sangre con el mango de su rebanadora tan fuerte que le incrustó el visor del casco en el cráneo. Sus chicos le estaban dando una buena tunda a los muchachos del caos, pero a él no le gustaban nada esos relámpagos en el cielo. —¡Que no escapen, chicos! —bramó—. ¡Hacedlos, cachicos! ¡O dejad que los grandullones los trinquen! En aquella vorágine de yelmos cornudos y carne, Dagbat localizó al jefe del caos sobre su bestia pinchuda, gritando órdenes y agitando su cabeza. —¡Ese es mío! ¡Quitaos de ahí! —gritó Dagbat al tiempo que hacía avanzar a su muerde aplasta. En aquel instante, un relámpago cegador alcanzó el cañón, borrando las sombras y haciendo saltar un geyser de rocas humeantes. El destello dejó paso a guerreros de reluciente armadura. El líder se abalanzó contra el señor de los sangrejurados y como una centella lo atravesó con su espada. Dagbat estaba fuera de sí. —¡Cambio de planes! —rugió—. ¡Machacad a esos tipos relucientes! Los relámpagos golpearon las tierras heridas. Allí donde impactaban en los bosques del hambre, iluminaban escenas de matanza conforme las hordas sangrejuradas de los señores Draegor y Baitras amontonaban las cabezas de los puños de Draka. El relámpago golpeó al Marque Roe, destrozando las plataformas flotantes donde los rebanadoras de Drogoth combatían a sus enemigos daemónicos. Algunos rayos ardientes impactaron en las sombras del Pazomuete, revelando destellos de un gran pozo lleno de muerte. Sobre los restos del Gigadrot danzaban cables de electricidad sobre huesos gigantescos, un recuerdo de las legiones del caos que luchaban más abajo. Los forjados en la tormenta llegaron con los rayos, liderados por el Lord Celeste Timon de los Señores de la Tempestad. El grueso de los guerreros se dirigió hacia los fuertes reptantes Bronce y Sangre. Allí, los puños de Draka estaban casi agotados, y los guerreros de Khorne habían reducido sus hordas a núcleos de resistencia. Los forjados se lanzaron sin dudarlo contra los sangrejurados. Simultáneamente, otras huestormentas se movían hacia los flancos de Timon, atacando torres y pontones a lo largo del Marque Roe. A millas de allí, alrededor del Pazomuete, al otro lado de Colmillo Drac, se desarrollaban eventos similares, y las fuerzas del caos que habían estado haciendo retroceder a los Orruk recientemente se encontraron luchando a dos bandos cuando los nuevos enemigos surgieron de la tormenta. En algunos lugares estallaron batallas a tres bandas, a pesar de que los ejércitos de Timon no habían venido a combatir contra los Orruk. Los Pieles Verdes no tenían reparos en luchar contra los forjados. En las profundidades del Pazomuete, Dagbat exigió su venganza contra una fuerza de forjados, a pesar de que se vio forzado a escapar y dejarlos peleando junto a los adoradores del caos. En el Marque Roe, el chamán estrambótico de los Rebanadoras de Drogoth creó sus propios relámpagos. Los rayos verdes se convirtieron en una enorme barrera que convirtió a docenas de Orruks y una enorme cantidad de daemonios y forjados en una nube de humo verde. En los bosques del hambre, el megajefe Kundrak se lanzó en una batalla campal entre forjados y sangrejurados, arrancando la cabeza del señor Braitrax con sus manos desnudas. A pesar de estas victorias, los clanes que luchaban en los fuertes reptantes, Bronce, Sangre, Tormento y Perdición, se vieron expulsados hacia el esqueleto de Gigadrot por las fuerzas del caos y los forjados, hasta que una enorme multitud se reunió alrededor de los gigantescos huesos. El megajefe Thokbak echó una mirada desconfiada a los zoles de hierro mientras se rascaba la espalda con los restos doblados de la espada de Vargos. Dagbat Patia Canijoth volvía a mirar a la derecha, así como Redrek de los Rebanadoras de Drogoth. También había unos cuantos jefes de los puños de Draka intentando aparentar ser importantes, pero ninguno de los tres megajefes les prestaba atención. —Derecha, ¿quién está al mando? —dijo Redrek, de nuevo con una mirada en sus ojos que dejaba claro que creía que debía ser él. Para añadir énfasis, sacudió sus trofeos, una cadena de yelmos abollados de los guerreros del caos. Muchos contenían cabezas. Thokbak ignoró los alardes y mantuvo su mirada en Dagbat, ya que sabía que cuando se iniciara la estampida, los zoles de hierro intentarían algo astuto. Había algo más en juego,
algo que el cerebro brutal de Zogbat no podía ver. Sentía como si se estuviera fraguando una tormenta. El aire estaba cargado con energía Wa, y los chicos estaban inquietos. Zogbat sentía que estaban esperando algo grande. La violencia hizo estragos durante días. Los siervos de los dioses oscuros siguieron saliendo de los fuertes reptantes, centrándose en las odiadas huestes de Sigmar. Los enfrentamientos con turbas desorganizadas de Orrux fueron frecuentes cuando los Pieles Verdes se dedicaban a atacar los grandes miembros de los fuertes reptantes. Aunque las bandas anárquicas de Orruk eran rechazadas, con cada amanecer se reunían más y más a la sombra del esqueleto de Hijadrod. Colmillo-Track se agitaba en sus cadenas, pero seguía limitado por la magia y el acero. Vargos y sus legiones habían caído bajo la fuerza de los clanes Piño-Hierro. En una tormenta de guerreros pieles verdes, el Heraldo Nervudo y sus ejércitos daemónicos reclamaban cráneos para el Señor de la Ira, y conforme luchaban, la locura del dios de la sangre se filtró en los cerebros brutales de los Orruk. Miles de gritos guturales se alzaron hasta que los cielos devolvieron el grito. El Heraldo Nervudo resultó derrotado, junto a la mayor parte de su hueste, pero la locura de sangre de los soldados de Corne había llevado a los Orruk al frenesí. Los Piñoz de sangre dieron una buena patada a la remanadora de Drogoth por huir del mar que roe. Los puños de Draka intentaron solucionar quién era su jefe, y los Zoles de hierro golpearon a cualquiera que pensara que podría necesitarlo. Durante una larga semana de partir caras, morder gargantas y arrancar cabezas, los Piño-Hierro usaron la mayor parte de su energía en luchar entre sí, casi olvidándose por completo de los fuertes reptantes. Los Brutoth se golpearon entre sí moviéndose entre las costillas del Gigadrot, mientras que las turbas de Gruntas mordieron los viejos huesos de arriba a abajo. Los ejércitos del caos enviados a destruir a la masa de Piño-Hierro quedaron consumidos por la horda rampante verde. No pasó mucho tiempo hasta que los únicos ojos del caos que observaban a la masa Piño-Hierro lo hicieron desde la seguridad de los altos muros de los fuertes reptantes. Mientras los Orrus aumentaban de número y luchaban entre ellos, los forjados lanzaban asalto tras asalto contra los fuertes reptantes, solo para verse machacados rápidamente. Los señores de la tempestad de Timon mantenían los bosques del hambre y las tierras cercanas, pero no podían romper las grandes puertas ni del fuerte bronce ni del fuerte sangre. Cada vez que Timon conseguía empuje con su ejército, se estrellaba contra las líneas de sangre jurados. En ocasiones los asaltos de los forjados quedaban detenidos por las garras de los propios fuertes reptantes, pero cuando lograban eludirlas, los guerreros de Aziz se veían rechazados por los refuerzos del caos que llegaban desde las puertafauces. Cualquier ganancia de los forjados era retomada brutalmente. Colmillo-Drac continuaba regurgitando huestes frescas del caos desde todas partes a través de su boca abierta. Con cada día los muros de los fuertes reptantes se llenaban con guerreros oscuros y daemonios. Mientras esto sucedía, el poder de los Orruk creció. Ningún siervo de corazón negro del caos o guerrero de Sigmar se había dado cuenta de la marea verde que les iba a engullir. La tormenta que se había desatado sobre Colmillo-Drac desde la llegada de los señores de la tempestad cambió. Aparecieron rostros verdosos con muecas en las nubes, mientras los nubarrones en forma de enormes puños se movían sobre ellos. El Lord Celeste Timon miró hacia los cielos desde el campo de batalla en los bosques del hambre y conferenció con su Lord Relictor. Los dos forjados se preguntaban si esto podría implicar la llegada de Gorkamorka, y un vistazo a las almenas de los fuertes reptantes les dijo que sus enemigos tenían las mismas dudas que ellos. Para los Piño-Hierro, sin embargo, este era el signo que habían esperado. Gorkamorka había hablado, y los Orrus le respondieron un interminable «Guau». Los megajefes Zogbat, Dakbat y Redrek sabían que esta era una oportunidad para probar quién era el más duro. Moviéndose a través de sus tropas, partieron cabezas para restaurar el mando. Zogbat miró a través del paisaje roto hasta donde Colmillo-Drac se retorcía, y luego hacia los otros jefes, teniendo el mismo pensamiento que se estaba deslizando lentamente en las mentes de cada Orruk. Al unísono, se movieron hacia la fortaleza del caos más cercana, el fuerte desollado.
para probar su valía, siendo los primeros en alcanzar el punto más elevado. Desde la posición ventajosa de los muros del fuerte desollado, el príncipe Daemonio, sin lesa sangre pálida, observaba cómo los Horus se acercaban. Draegor y sus sangrejurados mantenían a los forjados a raya fuera de los fuertes reptantes, bronce y sangre, y recaía en el Daemonio de Slanes, como el único otro general superviviente del caos, retener a los Horru. Desde su fuerte reptante parecía que el horizonte se estuviera desdoblando y vomitando pieles verdes sobre las tierras devastadas para acabar con los defensores. Sin lesa se jactó de que nunca alcanzarían los muros incluso si lo lograban, arrancaría sus almas de sus cuerpos mientras intentaban escalar hasta la fortaleza. A su lado, los magos de Slanes y los arcanitas de Fench ensayaban sus proyectiles mágicos, mientras la batería de cañones de cráneos de Khorne de Draegor preparaban sus proyectiles. Los muros lanzaban fuego infernal, y los cráneos incrustados en sus paredes castañeteaban los dientes con anticipación. Muy pronto empezaría la matanza. Los gruntas de ojos salvajes avanzaban al frente de los Horru, y tanto jinetes como monturas se dirigían hacia las distantes fortalezas. Los zoles de hierro, con sus armaduras amarillas, corrían contra los piños de sangre en armadura carmesí, mientras que las tropas de azul de los rebanadoras de Drogoth intentaban abrirse paso a través de sus rivales. Tras ellos corrían los recios. Muchos portaban rebanadoras, pero otros también cargaban con escaleras y arietes toscos o empujaban torres de asedio construidas con restos saqueados de hierro y hueso. En medio del mar de carne verde, los Múzico de guerra martilleaban un ritmo constante, provocando un frenesí aún más marcado en los Horru. Este era el ritmo atronador del Wa, y el resto de bestias cercanas acudieron en masa hacia el ataque Piño-Hierro. Desde las profundidades del Pazo-Muerte, docenas de pálidos gargantes se arrastraron a la sangrienta luz del amanecer con sus ojos nublados centrándose en los fuertes restantes, antes de dirigirse hacia Colmillo-Drag, con sus enormes garrotes en las manos. 1.000.000 de llamaradas estallaron en las almenas retorcidas de los fuertes reptantes. Los proyectiles mágicos se incrustaron en los gruntas que lideraban la carga, enviando bestias y Horru por los aires. Las bombacráneos llovieron, dejando montones de cuerpos destrozados. Los fuertes reptantes movieron sus enormes miembros para aplastar a quienes estaban demasiado apretados para escapar. Láminas de fuego Warp cayeron desde el cielo sobre las líneas invasoras mutando la carne. Pero los Piño-Hierro siguieron cargando. Desde una torre afilada cual aguja, un arcanita de Zench desató un hechizo de desgarra almas sobre las masas, que un chamán estrambótico le devolvió, convirtiendo al hechicero del caos en una lluvia de carne lloriqueante. Desde los muros, las filas de cañones de cráneos lanzaban sus proyectiles, pero entre los destellos cegadores de sus explosiones se podía ver a los gruntas continuando su carga enloquecida, cortando los miembros de los fuertes reptantes. Algunos Horus se veían transformados en horrendos engendros, y a sus cuerpos verdes les surgían miembros aracnoides o tentáculos. Estas abominaciones morían rápidamente cuando los Piño-Hierro se lanzaban sobre ellos. A pesar de morir a cientos, los Pieles Verdes luchaban entre ellos para trepar a las grandes bestias y a los muros. Los Horus se empujaban y golpeaban discutiendo por las torres de asedio destartaladas o para subirse a las escaleras. En el suelo, los gruntas pisoteaban a quienes eran demasiado lentos para apartarse, y los 3 megajefes dejaron que sus muerde-aplasta abrieran su propio camino, sin prestar atención a quienes se oponían frente a ellos. A pesar de los golpes del fuerte reptante y de la furia ardiente que llovía sobre ellos, los Pieles Verdes no aflojaban. En todo caso se volvieron más salvajes, y las caras verdes del cielo gruñían palabras de estímulo. Dagbad machacaba cualquier cosa al alcance de su arma. Los enemigos llovían sobre él, mientras su muerde-aplasta trepaba por las rampas y torres de asedio rotas hasta alcanzar el fuerte reptante. A continuación el Horruk guió a su bestia para usar sus puños y romper la piedra, destrozándola a base de fuerza bruta. A su alrededor, las turbas de Piño-Hierro
habían invadido los lentos fuertes rentantes y habían empezado a escalar los bastiones, o habían entrado a través de los agujeros que los gargantes habían hecho. Los arietes destrozaban las puertas de cráneos, las escaleras y torres de asedio se cubrían con más pieles verdes, mientras que algunos Orruk simplemente trepaban por las pilas de muertos. Pero Dakbat no miraba a sus chicos. Su mirada buscaba a Redrek y Zogbat. Unos cuantos de los jefes de los Rebanadorath de Drogoth ya habían intentado entrar en la fortaleza, y sus cadáveres rotos colgaban de los parapetos. Frunciendo su ceja, Dakbat decidió que ningún tipejo iba a echarle de la torre, así que le dio una patada a su montura y cargó hacia la cima. Alzándose sobre el muro, el megajefe se lanzó sobre el patio lleno de caos, aplastando defensores con su muerdaplasta. A la vez, un señor de Aemonio alado, de piel pálida y cruel, se dirigió a su encuentro, y Dakbat alzó su rebanadora, ávido de una pelea adecuada. La pesada bestia que portaba el fuerte desollado se estremecía, y los muros sobre ella temblaban bajo el asalto. En algunos lugares torres enteras se cayeron en medio de nubes cegadoras de polvo y hueso. Con desesperación furiosa, el gran rastreador atacó con extremidades del tamaño de robles de Girán, aplastando Orruks a cientos. Sobre ellos, los gargantes del Pazomuete empujaron los muros hasta que aparecieron grandes agujeros, fisuras que no tardaron en llenarse con hordas de sangrejurados y multitudes de piño-hierro. En el patio cubierto de cadáveres la batalla hervía. Conforme crecía en intensidad, Colmillo-Tras se aprovechaba de la distracción en los extremos de sus cadenas y empezó a tirar del fuerte desollado hacia su mandíbula, mientras las otras 5 bestias orugas trataban de restablecer su control sobre el gusano mundo. Dakbat y Sinlesa se enfrentaron en duelo en el patio del fuerte desollado. Con golpes veloces, el príncipe de Aemonio golpeó al megajefe, mientras enjambres de diablillas susurrantes atacaban al muerdeaplasta Orruk. Dakbat sangraba por incontables heridas, pero no lo notaba, y cada golpe de su rebanadora era tan destructor como siempre. Sobre el duelo, Zogbat y sus piños de sangre se acercaban cada vez más a la fortaleza. Antes de que el megajefe Piño de Sangre pudiera llegar a la cima, algo cambió. En la distancia resonó un guá, y un par de ojos verdes brillantes observaron desde arriba, centrándose en los fuertes Bronce y Sangre. Los músicos de batalla escucharon el latido gemelo de los corazones de Gorko y Morko convertirse en uno solo en sus cabezas. Todos los Orrus supieron que era Gorka Morka diciéndoles qué hacer. Incluso los megajefes sintieron la llamada. Zogbat y sus chicos cargaron en dirección al sonido, mientras Dakbat se aprovechaba de la distracción momentánea de Sinlesa para darle un cabezazo malintencionado que partió el rostro del demonio, antes de apartarse. Los defensores del caos observaron confundidos cómo su enemigo deshacía el camino desde el castillo destrozado, desmontando de la bestia que tanto les había costado trepar. «¡Salid de en medio, tontos! ¡Id a por esos pringaos!», resopló Redrek, empujando al jefe de los brutos hacia el éxodo de Orrus que estaban abandonando los muros. A su alrededor, la mayor parte de piños de sangre y zoles de hierro se habían marchado hacia la batalla que sabían que estaba teniendo lugar en el horizonte. Dakbat y Zogbat se habían ido con ellos, olvidando momentáneamente su rivalidad. Algunos de los guerreros miraban confusos, atrapados en medio de la matanza de defensores de Slanes, cuando escucharon el atronador grito de «¡Guau!». Redrek hacía lo que podía para que se movieran, ya que no quedaba mucho por destrozar, aunque, finalmente, parecía que la horda verde no había conseguido alcanzar la puerta Fauces. Cubierto por escombros, Redrek dio un vistazo final a su ejército, y, seguro de que nadie importante le estaba mirando, abandonó la desagradable forma Orruk que había asumido. El muerdeaplasta y el megajefe parpadearon y en su lugar se alzó Ser Hel-Ael, el tirano de los ojos, uno de los invocadores lívidos de Archaon. Menudo follón que era todo este asunto. Los Orruk eran más difíciles de controlar que una manada de engendros. Durante semanas, desde que el auténtico megajefe Redrek había sido capturado en el laberinto de cristal, el invocador lívido había estado intentando volver a los piño-hierro contra los forjados de la tormenta,
Ser Ael se preguntaba cómo les iba a sus hermanos en el resto de puertas. Sin embargo, parecía que sus planes, así como unos cuantos de los fuertes restantes, estaban destruidos, y los Orruk cumplirían su papel al mantener las puertafauces fuera del alcance de Sigmar. Tras transformarse en un cuervo de Gur, el invocador lívido voló hacia la nueva amenaza. Si iba a vanagloriarse de haber destruido a los forjados en la tormenta, debería observar cómo sucedía. El gran Wa de Gordrak había estado arrasando los reinos y creciendo a su paso. Con cada nueva tierra asaltada y cada nuevo oponente sumado a la lista de muertes, su reputación crecía. Y debido a ello también lo hacían sus ejércitos, ya que los Orruk se veían atraídos desde lejos por la leyenda de su enorme y brutal líder. Aún más importante que el tamaño de Gordrak y su fuerza, eran las historias de que había sido bendecido por el propio Gorka Morka. Los chamanes profetas del dios estaban de acuerdo en que era el heraldo del siguiente Gran Wa, y si cualquiera osaba decir lo contrario, era aporreado. Mientras cruzó las tierras de Gur, todos cayeron bajo sus enormes ejércitos piñohierros. Con cada triunfo, más y más pieles verdes acudían a su bandera, ya que los Orruk siempre han sido abundantes en el reino de las bestias. Quienes seguían a Gordrak no se preocupaban de a dónde les llevaba el megajefe, solo de que habría batallas regulares. El Orruk conocido como el Puño de Gorko, sin embargo, seguía algo más que sus instintos, ya que era la mano de Gorka Morka y estaba listo para golpear a los reinos en la cara. Contra más avanzaba el ejército de Gordrak en Gur, la guerra surgía como malas hierbas. El Puño de Gorko aplastó la Laguna de Sangre, un enorme pantano supurante dedicado al Señor del Bronce. En las puertas bramantes, Gordrak solicitó pasaje al Reino de la Luz y al bastión de Celestium de los Forjados en la Tormenta. Pese a que los martillos de Sigmar le cortaron el paso, una de sus cámaras guerreras pagó por ello con sus vidas, y la hueste dorada regresó a los cielos al completo. Desde allí, el Wa continuó por Gur, cruzando los diversos terrenos de Rigoria, derribando las fortalezas de los 7 reyes bestia y machacando a sus ejércitos de medios hombres. Al escuchar el sonido del trueno en la distancia, Gordrak trepó a los picos astillados, derribando las estatuas de dioses de sus gentes y lanzándolas hacia los campos de guerra antes de descender a sus ruinas. Gordrak hizo que sus chicos construyeran, tras unos cuantos latigazos, enormes navíos de guerra con los ídolos rotos de la gente astillada y tiendas rotas. Impulsados por gargantes sudorosos, la flota de Gordrak cruzó el mar Kerroe y llegó a las tierras heridas. Allí, el megajefe de megajefes volvió a ver a los hombres relámpago y supo que Gorka Morka le había guiado para que pudiera ajustar cuentas con los brillantes guerreros. Talador, caballero Aziros de los caballeros excelsos, sintió la magia verde hirviente como arañas trepando por su piel. También hacía latir su corazón más rápido, haciendo eco del mar de Horus que rugían frente a él. A lo largo de la costa del mar Kerroe, las olas rompían en forma de espíritus bestia y dejaban ver la tierra y la marea verde que surgía sin parar de la enorme y destartalada flota. Eran los soldados de Gorka Morka, con los que Sigmar le había enviado a tratar, y en algún lugar entre sus filas se encontraba su rey. Emergiendo de uno de los barcos más grandes, encontró a un Orruk de mayor envergadura que el resto, montado a arcajadas sobre una bestia bruta. Deslizándose hacia el suelo, Talador se preparó para su presentación. Millones de ojos le vieron descender, pero esperaron para ver qué haría su señor. Sus pies tocaron la arena frente al rey Orruk, y Talador inclinó su cabeza. Talador ni siquiera vio al enorme piel verde moverse antes de que su hacha se clavara en su cráneo. Un destello de dolor y una luz fueron todo lo que vio cuando su alma regresó a Azir. Caído sobre la playa, el caballero Aziros no pudo ver cómo el ejército de Orruks marchaba hacia los bosques del hambre y a sus hermanos forjados. A lo largo de días enteros de lucha, los forjados en la tormenta habían reducido lentamente muchas de las defensas del caos. Tras hacer que las huestes de Draegor tuvieran que replegarse de los bosques del hambre, estallaron cruentos combates a la sombra de 2 de los fuertes restantes. Como de costumbre, las bestias mutantes que transportaban los bastiones sobre sus lomos lucharon con garras y colmillos, mientras en el suelo las oleadas de guerreros de Khorne lanzaban ataques constantes,
tropezando y hundiéndose sobre el piso enfangado y lleno de cadáveres mientras trataban de alcanzar a los forjados. Los señores de la tempestad, con sus armaduras llenas de sangre y suciedad, avanzaban en disciplinadas formaciones. Los liberadores alzaban muros de escudos, y los ajusticiadores lanzaban andanadas de fuego crepitante por encima de ellos. Aquello había entrado en un punto muerto de cargas y contracargas, una situación en la que solo las aves de carroña podían contar victoria. Los señores de la tempestad eran muy pocos para forzar su entrada en las fortificaciones, mientras que a los sangrejurados les faltaba la sutileza necesaria para romper las impecables formaciones de los forjados. La batalla siguió adelante, la sangre siguió manando, y los cielos siguieron estallando con rayos y truenos a medida que más y más soldados de Sigmar retornaban a los cielos. Cuando los Piñohierro lanzaron su asalto contra el fuerte desollado, Tímon quiso aprovechar su oportunidad de romper por fin el empate y mandar a los diezmadores que aún le quedaban a que abriesen una senda. Aniquilando guerreros del caos a medida que avanzaban por entre las torres de asedio destruidas, los enormes forjados llegaron hasta la gran bestia, delante de la entrada de la fortaleza. Tímon los lideraba, con su armadura destellando en la penumbra. El propio Draegor se unió a la refriega, sin prestar apenas ninguna atención a los Orruk que estaban entrando en tromba en los demás fuertes restantes y que empezaban a amenazar sus flancos. Por un momento el Lord Celeste y el poderoso señor de Corne cruzaron una serie de miradas que llevaban implícita una promesa de muerte. Sin embargo, antes de que Tímon y Draegor pudieran encontrarse, llegaron nuevos combatientes. Atraído por los sonidos de la batalla, Gordrak cruzó los bosques del hambre a toda velocidad, arrancando mientras pasaba los pocos árboles que aún quedaban en pie. A sus pies, líneas de Brutoth y Recioth corrían haciendo entrechocar y resonar sus pesadas armaduras. Eran tan numerosos que el suelo temblaba acompasado con su avance, y la vegetación y los cadáveres quedaban convertidos en una pulpa de sangre, barro y astillas. Todo lo que estaba cerca era apisonado. En los flancos de la masiva horda piel verde podía verse a grupos de gruntas, que gritaban desgañitándose y ganaban terreno como los cuernos de una gran bestia a punto de despedazar a su presa. Por un instante, Tímon se atrevió a fantasear con la idea de que Talador hubiera hecho una oferta de alianza a Sigmar y que por tanto los Pieles Verdes estuviesen allí para luchar codo con su cámara guerrera. Pero aquel pensamiento quedó borrado en cuanto los Piñohierro chocaron contra las líneas forjados. En una demostración brutal de la famosa disciplina de los señores de la tempestad, no mostraron la más mínima traza de miedo o confusión ante ese nuevo enemigo, y sus formaciones se realinearon de inmediato para luchar en dos frentes a la vez. El propio Tímon se vio forzado a tener que elegir entre finalizar su duelo con Draegor o liderar a sus hombres, lo cual de hecho no dejaba elección posible al Lord Celeste. Replegándose de vuelta a las tupidas filas de sus guerreros, Tímon organizó la defensa para impedir que tuviese lugar una masacre. Parte de la mente de Gordrak sabía que no le habían traído hasta allí simplemente para matar unos cuantos forjados en la tormenta, y que, probablemente Gorka Morka tenía otros planes más complejos. Por ahora, no obstante, el megajefe no veía más que una serie de fortalezas monstruo y un ejército masivo acampado frente a ellas, y ambas cosas le parecían blancos más que apetecibles para ser destrozados. Él personalmente aplastó al primer forjado en la tormenta. Antes de la carga del puño de Gorko, las líneas de señores de la tempestad se agacharon, y docenas de liberadores desaparecieron en estallidos de luz al ser aplastados bajo la montura de Gordrak o decapitados por sus enormes hachas. Tras el megajefe, centenares de Brutoth entraron por la abertura, una masa de guerreros verdosos blindados tratando de abrir un hueco en las filas de los forjados. A diferencia de la relativamente pequeña cámara de guerreros a la que había derrotado frente a las puertas flamantes, en esta ocasión Gordrak se enfrentaba a la mayoría de una cámara. Pese a que una semana de luchas ininterrumpidas había diezmado los efectivos de Tímon, varios centenares seguían listos para el asalto Orruk. El muro de escudos de los señores de la tempestad se recompuso con la llegada de liberadores frescos que reforzaron los huecos que dejaban los caídos, ralentizando el avance piel verde hasta detenerlo por completo. Aparecieron rayos de energía que calcinaron a Brutoth Orruk. Los martillos golpearon a diestro y siniestro por encima de los muros de escudos reventando cráneos, y descargas eléctricas cayeron de los cielos por doquier.
Los liberadores y los Brutoth se empujaban mutuamente, hombro contra hombro, y los juramentos a Sigmar eran contestados con maldiciones guturales, los aullidos de los Orrun moribundos mezclándose con los estallidos de luz azul de los forjados que caían. En los flancos, los gruntas presionaban hasta el extremo, pero Timon los contrarrestaba con sus diezmadores, repeliendo sus ataques una y otra vez. Pese a la furia desatada por la carga de Gordrak, daba la impresión de que los señores de la tempestad iban a conseguir aguantar. La moral de los forjados estaba alta, sus espaldas estaban erguidas, y sostenían sus armas sin dejar ver un ápice del agotamiento que recorría sus músculos. Mientras tuviesen por delante una misión encomendada por su dios rey Sigmar, no descansarían hasta completarla. Pero entonces, los primeros zoles de hierro, piños de sangre y rebanadoras de Drogoth empezaron a colarse por los flancos, convocados por la llamada final del Wa que emanaba del propio Gordrak. Y Timon vio al segundo ejército Orruk acercarse por el horizonte. Entonces supo a ciencia cierta que no tardaría en reunirse de nuevo con Azir. La batalla en torno a Colmillo-Track, una rugiente tormenta de energía del Wa, atraía a Horus desde muchas leguas de distancia. Los demás clanes guerreros habían sido absorbidos por el ejército de Gordrak. Zobak y Dabbat se habían entregado al brutal liderazgo de Gordrak, dejando temporalmente de lado su rivalidad mutua. Así fue como se creó el Megapuño de Gordrak, una colección de los mayores, más duros y más astutos líderes Orruk, combinados en una misma fuerza. La guerra por la Puerta Fauces no tardó en llenar todo el horizonte entre la costa del Mar Mordedor y el extremo del Pazo Muete. Timon y su cámara guerrera sufrieron el grueso de las atenciones de Gordrak, pero las tropas del caos también sufrieron lo suyo. El ejército de Gordrak siguió avanzando para rodear los otros 5 fuertes restantes. El Lord Celeste Timon intentó frenar la matanza. No había a dónde huir. Los Piñoyerroth lo infestaban todo, de modo que lo único que podía hacerse era apretar los dientes y esperar que los Pieles Verdes se estrellaran contra sus escudos de Sigmarita, o que llegasen refuerzos. Pero los flancos de las defensas de los forjados en la tormenta estaban ya muy desgastados. Paso a paso, los liberadores eran forzados a retroceder frente a la marea de hachas Orruk. Aquellos forjados que perdían pie y caían eran de inmediato despedazados, y el avance Piel Verde seguía adelante como un filo hundiéndose en las tripas de un soldado. Cada nueva carga grunta penetraba un poco más profundamente en las filas forjadas, y era un poco más difícil de repeler. Por cada Orruk que caía, mucho más ocupaban su lugar, mientras que los forjados en la tormenta eran cada vez menos, hasta verse reducidos a pequeños grupos separados de armaduras brillantes en medio de un mar de carne verde y armas oxidadas. El respiro para Timon y los señores de la tempestad llegó desde el ángulo más inesperado, el bando del caos. Mientras que Gordrak había estado centrando su atención en los forjados, el resto de fuerzas del caos recibían nuevos refuerzos desde las puertafauces. Los demás fuertes rectantes mantuvieron la boca de Colmillo-Track abierta, y varias legiones de refresco marcharon desde ella. Draegor y Sinlesa reunieron a sus nuevas tropas, y pese al odio mutuo que se profesaban, pues Corne y Slanes son viejos enemigos, actuaron conjuntamente como una sola fuerza. Algo terrible le había ocurrido a la tormenta sobre Colmillo-Track. En el territorio destrozado entre los fuertes rectantes de la perdición y de bronce, el Lord Relictor Birmos de los Caballeros Excelsos intentó canalizar los rayos que caían del cielo. Lo que antaño fuese la furia de Azir en estado puro, era ahora una energía corrupta. Birmos podía sentirla como si fuera un clavo en la base de su cráneo. Los cielos palpitaban en rojo y verde, manchados por la energía desatada por tanto Orruk como formaban el Wa, mientras que el poder oscuro del caos de 8 partes trataba de infectar tanto a las fuerzas celestiales como a los Orruk. Birmos contempló los maltrechos restos de su cámara de guerreros, a la que casi no le quedaban efectivos, y cuyas armaduras y escudos de Sigmarita estaban abollados y agrietados por los numerosos golpes. En la distancia, aquí y allá, Birmos podía ver grupos de señores de la tempestad combatiendo, pero los Orruk, en cambio, estaban por todas partes. Y no lejos de donde se encontraba él, los estandartes del caos se estaban agrupando una vez más. «Si vamos a morir, lo haremos cumpliendo nuestro deber con Sigmar», gritó Birmos,
alzando su martillo. Como un solo hombre, los caballeros excelsos siguieron a su Lord Relicto directamente hacia el Reino Portal. Allí, pensaba Birmos, ganarían la gloria eterna para Cid, o perecerían en el intento, con los cuerpos de sus enemigos muertos apilados a sus pies. Las hordas de sangrejurados de Draegor se lanzaron contra los Orruk que rodeaban las destrozadas patas de los fuertes reptantes de bronce y de sangre. Los deformes Korkorat abrían la marcha, dándose un festín con los cráneos pieles verdes. Los señores de la tempestad sacaron ventaja de la carga del caos para abrirse paso luchando hasta las puertafauces, pues las bestias reptantes ya no tenían capacidad para impedirles el paso. Docenas de forjados se sacrificaron para allanar el camino a sus hermanos. Mientras tanto, Gordrakk machacaba todo lo que se le ponía a tiro. Desde los márgenes de la batalla se sumaron las otras cámaras de guerreros, también empujando hacia Colmillo-Drac en un último esfuerzo por la victoria. Enseguida, forjados en la tormenta, Piño-Hierro, soldados del caos y daemonios estuvieron enzarzados en combate bajo las fauces llenas de colmillos del inmenso gusano. Reuniendo a su alrededor una fuerza de diezmadores, Timon ordenó a lo que quedaba de sus liberadores y ajusticiadores que frenasen todo lo que pudieran el avance de Gordrakk, mientras él trataba de alcanzar el Reino Portal. Fuera de control debido a la energía liderada del Gua, la puerta lanzaba dentelladas en todas direcciones, convirtiendo a hombres y Orruk por igual en nubes de chatarra metálica y carne picada. Timon trataba de presionar hacia adelante, pero Sinlesa le barraba el paso. La dañada cara del príncipe daemonio mostraba aún las marcas del cráneo de Dakbat. Timon alzó su espada y se precipitó contra el daemonio. Mientras el Lord Celeste se enfrentaba en duelo al general de Slanes, Draegor creaba una senda ensangrentada hacia Gordrakk. Una docena de sus Orruk cargaron con él, ansiosos por ser quienes abatiesen al daemonio de Corne. Fueron cayendo en rápida sucesión. Sus cabezas salieron despedidas por los salvajes golpes del hacha de doble filo de Draegor. Con un ensordecedor grito de guerra, Gordrakk expolió a su muerde-aplasta al ataque, haciendo girar sus dos hachas en un molinete mortal. Timon bloqueó un golpe devastador de Sinlesa, su arma y la de su atacante haciendo saltar chispas al encontrarse. En torno a los dos generales se enfrentaban nutridos grupos de diablillas contra los forjados, llenando el aire con sonidos de garras rasgando sin marita y de martillos chocando contra carne inhumana. Timon se movió con la precisión y velocidad de un maestro guerrero, sus habilidades equilibrando la fuerza física de Sinlesa golpe por golpe. Dakbat vio a los dos líderes luchar en la distancia y decidió acabar lo que había empezado. El suelo en torno a Gordrakk y Draegor era una alfombra formada por los restos de los sangrejurados y los Piño-Hierro. El puño de Gorko sangraba por docenas de heridas, y aún así sonreía a través de la sangre que le llenaba la cara. La armadura de Draegor estaba igualmente maltrecha, debido a las caricias del hacha de Gordrakk y a los puños del muerde-aplasta, pero la locura de Corne todavía brillaba en la mirada del Señor del Caos. A la postre, fue la propia furia de Draegor la que supuso su final. Gordrakk intentó golpearle, y al hacerlo dejó descubierto un flanco para el hacha del guerrero de Corne. El acero infernal se hundió en el costado de Gordrakk, atravesando capas de metal, músculo y hueso, pero en respuesta, Gordrakk descargó a la vez sus dos hachas contra el cuello de Draegor, una por cada lado, decapitándolo en medio de una rociada carmesí. Dakbat surgió como de la nada y atrapó a Sinlesa. Timon fue derribado por el muerde-aplasta de Dakbat al tiempo que el megajefe rompía el espinazo del daemonio, igual que si fuera una rama seca. Los zoles de hierro estaban enfrentándose al resto del ejército de Sinlesa, y Timon vio la ocasión de huir para preservar su cámara. Luchó en dirección a las fauces de Colmillo-Drac y la esperanza de salvarse que le ofrecían. Entonces, alzando su puño cerrado, Gordrakk aulló un explosivo gua, y todas las bestias le obedecieron, incluyendo a Colmillo-Drac. Timon vio como el gran gusano rugía y se retorcía aún más con fuerza que antes, rompiendo por fin varias de sus masivas cadenas. Todo el campo de batalla tembló cuando la criatura empezó a excavar un hueco en el suelo, arrastrando con él los fuertes reptantes que aún quedaban y a todos quienes luchaban a su alrededor.
Colmillo-Track rompió sus ataduras, desapareciendo bajo el suelo y dejando tras de sí varios fuertes reptantes hechos añicos. De las huestormentas enviadas a asegurar las puertafauces no quedaba vivo ni un guerrero. En cuanto a las huestes del caos, sus cadáveres en descomposición eran un festín para los cuervos. La cabeza cercenada de Draegor descansaba entre las ruinas, sus ojos vacíos mirando al cielo en una especie de ofrenda final a su sanguinario dios. Las olas del mar mordedor seguían chocando contra la orilla, pero las tribus que antaño lo recorrieran se habían esfumado. Los bosques del hambre y el esqueleto de Gigadroth ya no existían. Incluso el Pazo Muerte estaba en completo silencio, sus numerosas bestias muertas o reclutadas por el siempre creciente ejército del Puño de Gorko. Con la partida de Colmillo-Track, la oportunidad de Sigmar de asegurar las puertafauces y su camino a todas partes había desaparecido, frustrada por el Puño de Gorko. Gordrak no perdió el tiempo regocijándose en su victoria, ni prestó atención a la alfombra de muertos que rodeaban el inmenso agujero por el que se había ido Colmillo-Track. Incluso antes de que el último forjado cayese, ya estaba buscando una nueva batalla en la que participar. Otro atronador paso del Gran Gua había sido completado, pero muchos más habrían de venir. El vasto ejército piel verde partió a ritmo de los tambores de guerra, mientras las nubes formaban caras que se reían con truenos. Los relámpagos atravesaron la penumbra que colgaba sobre Gotizar. Sus criptacastillo y agujas terminales guardaban la puerta final, la entrada de todas partes a Siis. Poderosos eran los muros de Gotizar, y numerosos sus defensores del caos. Sin embargo, Sigmar creía que la fuerza combinada de sus huestormentas luchando codo con las formidables fuerzas de Nagash no podría ser detenida. Por mucho tiempo esperaron los yunques de Heldenhammer la llegada de sus aliados juramentados, mas cuando estuvo claro que los ejércitos de los muertos no iban a hacer acto de presencia, los forjados atacaron solos. Marcharon sobre Gotizar pese a la traición, pese a ser demasiados pocos como para tener esperanzas de tomar el reino portal. Lucharon como héroes, pero aquella batalla solo podía tener un desenlace. Todos murieron entre las sombras que flotaban sobre la gran puerta de Gotizar. Siis es la tierra en la que todo encuentra su fin, incluso las promesas y los juramentos.